Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy voy a reflexionar en las lecturas que la iglesia nos recomienda para este día de hoy, lunes 21 de septiembre del 2020, y están tomadas de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 7 y el versículo 11 al 13. El Salmo es el Salmo 118, los versículos 2 al 3 y el 4 al 5. El Evangelio es el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Hoy cambiamos de lectura porque estamos celebrando a San Mateo, apóstol y evangelista. Pidamos presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano y hermana, para que ese paráclito divino, ese Espíritu de la verdad, venga a iluminarnos, venga a darnos ese discernimiento, ese entendimiento, que es lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra hoy. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos correctamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Mateo, apóstol y evangelista, patrono de los banqueros. Uno de los 12 apóstoles, San Mateo, es el autor del primer evangelio. Esta ha sido la tradición constante de la iglesia y está confirmada por el evangelio mismo. Él era hijo de Alfeo y fue llamado para ser apóstol mientras estaba sentado en el lugar del recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Antes de su conversión había sido publicano, es decir, un recaudador de impuestos profesional. Se le identifica como el Leví mencionado por Marcos y Lucas. Su actividad apostólica al principio se limitó a las comunidades de Palestina. Después no se sabe nada definitivo sobre su vida. Hay una tradición que señala a Etiopía como el área de su trabajo. Otras tradiciones mencionan a Partia y Persia. No es seguro si murió de muerte natural o si recibió la corona del martirio. El Evangelio de San Mateo fue escrito para llenar un deseo largamente anhelado por sus compatriotas, tanto creyentes como no creyentes. Para los primeros sirvió como un presente de su amistad y como aliento para las pruebas que vendrían, especialmente el peligro de recaer en el judaísmo. Para los últimos está diseñado para convencerlos de que el Mesías había venido en la persona de Jesús, nuestro Señor, en quien todas las promesas del reino mesiánico se habían cumplido en forma espiritual, más bien que corporal. Mi reino no es de este mundo. Así fue que su evangelio respondió a la pregunta hecha por los discípulos de San Juan Bautista: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar por otro? Al escribir para sus compatriotas de Palestina, San Mateo redactó su evangelio en su arameo nativo, la lengua hebrea, mencionado en el evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, poco después alrededor de la época de la persecución de Herodes Agripa I, en el año 42 a.C. Partió hacia otras tierras. Otra tradición sitúa la composición de este evangelio entre el momento de su partida y el concilio de Jerusalén, es decir, entre el año 42 a.C. y el año 50 a.C., o aún más tarde. Sin embargo, definitivamente el evangelio mismo, describiendo la ciudad santa con su altar y su templo como existiendo, aún y sin referencias al cumplimiento de la profecía del Señor, muestra que fue escrito antes de la destrucción de la ciudad por los romanos, 70 años de Cristo, el año 70. Y esta evidencia interna confirma las primeras tradiciones. Oh Dios, tú escogiste a San Mateo el publicano para que fuera tu apóstol, siguiendo su ejemplo y beneficiándonos con sus oraciones. Permítenos que siempre sigamos y cumplamos tu voluntad. Amén.
Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eres mi amigo. Qué detalles, Señor. Pairing. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Y hoy el Señor nos está llamando, así como el apóstol y evangelista San Mateo en el Evangelio de hoy. Y hoy San Pablo nos habla a los Efesios, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de ustedes ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno.
Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con una madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy San Pablo nos habla en la carta a los Efesios. En este capítulo 4, San Pablo nos habla algo que a ti y a mí nos puede. Dice San Pablo: yo, el prisionero de Cristo. A veces estamos prisioneros, pero del maligno. Estamos prisioneros en el pecado. ¿Prisioneros en qué? Esclavizados más que todo en el trabajo. Y hoy en día, hermano y hermana, San Pablo dice: yo soy el prisionero de Cristo, del único que nos conoce, y nosotros a veces las preocupaciones, las cosas de esta vida nos agobian y estamos aprisionados, hermano y hermana. Y San Pablo nos exhorta y nos dice: les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. La humildad. ¿Qué nos dice Filipenses? Que Cristo se rebajó hasta la nada, se humilló hasta la muerte. La palabra humilde se deriva del humus, el humus es de la tierra, bajarse abajo. Pero no es agachar la cabeza. Eso no significa humildad. Y amables, dice. Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Hoy en día, hermano y hermana, cuando no tenemos paz en nuestros corazones, no podemos llevar paz a los demás. Cuando no tenemos esa paz, hermano y hermana, cuando no hemos tenido un encuentro personal con el Rey de Reyes,
No podemos perdonar a los demás con nuestras propias fuerzas, no. Pero a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, comprendemos a los demás y nos soportamos unos a otros con amor. Pero a veces, como dicen, cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior tal vez de uno o dos de los pecados capitales, que son el enojo, la lujuria, tal vez no, la ira. El enojo y la ira, lo más. Entonces, hermanos y hermanas, San Pablo nos dice que nos soportemos unos a otros, amándonos, con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. En el mismo espíritu, hermanos y hermanas. Pero es que esta comunidad de los Éfesos, dice que había un problema importante para comunidades cuyo estilo era todavía muy libre. Tenemos que permanecer unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, una misma esperanza. Dice, un solo Señor. Un solo Señor, no hay varios. Pero a veces queremos tener otros señores, otros dioses que nos apartan de Dios. Una sola fe. Una sola fe, y aquí quiero llegar a este punto porque dice que muchos de hoy, una sola fe, un solo bautismo. Una sola fe, nos habla Hebreos capítulo 11, nos habla acerca de la fe. Y por eso lo quiero compartir un poco, hermano y hermana. Hebreos 11, 1, dice Hebreos: Hebreos 11:1 nos dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Pero tú y yo estamos llamados a la fe. ¿A cuál fe, hermano y hermana? Una sola fe, dice San Pablo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo bautismo, no hay varios. Dice que el bautismo es la tarjeta de identidad del cristiano. El acta de nacimiento a la iglesia. A la iglesia, hermano y hermana, qué lindo. Un solo bautismo. Una fe significa literalmente, el bautismo significa literalmente inmersión. También está por medio del bautismo viene la remisión de nuestros pecados. Cuando en nuestra Santa Iglesia Católica bautizan a los niños, vienen a quitar ese pecado, el pecado original de los padres. Fe es creer en la verdad revelada. La fe, hermano y hermana, la fe nosotros que tenemos que creer en esa verdad revelada, no es porque la iglesia lo recomiende así, no, porque está en la misma escritura. Por ejemplo, nosotros creemos que Jesús está vivo en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque San Juan lo habla. San Juan capítulo 6, versículo del 48 en adelante. En el 54 nos dice que yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Entonces, por eso el Señor nos habla a través de esto. Y nos sigue hablando San Pablo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre
el, un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. De Él dependemos nosotros. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Dice, cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Y dio sus dones, unos son apóstoles, no todos son apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los obispos de hoy. Otros profetas, los profetas. Un profeta no es porque te venga a dar una palabra o venga a profetizarte algo. Un profeta es el que anuncia la palabra de Dios, pero el que denuncia, eso significa profeta. Hay otros evangelistas, otros pastores y maestros. El maestro enseña. Nuestros pastores son los sacerdotes. Así prepara los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con una madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Hoy en día, hermano y hermana, muchos cuando se van de la iglesia católica dicen, cuando yo era católico, si nunca lo fuiste. Y ese sello que te hicieron el bautismo, no te lo va a quitar nadie. Nadie, hermano y hermana. Y hoy el salmo, ¿qué respondíamos? El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sigue resonando, pero tú y yo estamos llamados a esto. Sigue resonando cada día el mensaje del Señor. Cada día el Señor nos habla. Pero volvemos oídos sordos, hermano y hermana, a veces a escuchar la palabra de Dios. Dice los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. ¿Se imaginan lo que dice? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Alabándolo, glorificando al único, el Dios todopoderoso, el Santo de Israel, el majestuoso, hermano y hermana. Nos dice hoy el Evangelio que es un llamado que el Señor le hace a Mateo. Jesús al irse de allí, no se sabe, no dice de dónde. Él venía de otro lado. ¿Venía de qué? ¿De sanar a quién? A un paralítico. Después de venir a sanar, Jesús se va para otro lado. Vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, no le dijo, lo único que le dijo, sígueme. No le estaba preguntando, no le dio nada, solo le dio la orden, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Mateo se levantó y lo siguió. No le importó dejarlo nada. Él no llama a los capacitados, hermanos y hermanas. Él capacita a los llamados. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al ver esto decían a sus discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Se imaginan? Y sigue hablando hacia este tiempo todavía, hermanos y hermanas. A veces nosotros podemos juzgar por las apariencias. El Señor nos conoce el corazón. El Señor conoce tu vida y mi vida, hermano y hermana. ¿Cómo es que su maestro come con un cobrador de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico,
Cuando a veces en nuestra vida muchas personas, yo no voy a la iglesia porque esta persona, porque es así. ¿Sabes qué, hermano y hermana? Dile que la iglesia no es un hospital, no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Vamos caminando al hombre perfecto. Estamos llamados a ser santos, pero no es de la noche a la mañana. Para ser santos tenemos que morirnos. No es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios, les dijo a los fariseos. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, porque ellas se ponían a ofrendar animales, pasarlos por el fuego. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y todos estamos llamados, nos está llamando porque no somos perfectos, pero en el camino lo va capacitando cada día, hermano y hermana, a ti y a mí. El Señor nos está hablando como a Zaqueo. ¿Te dejas querer por Dios? ¿Te dejas abrazar por el Señor, hermano y hermana? Amado Padre Santo, así como ha hablado Mateo, cada día, Señor, tú tocas a la puerta. Así como nos hablas en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Tú estás tocando a la puerta, Señor, pero es decisión de nosotros si nosotros queremos abrir la puerta de nuestro corazón, Señor, para recibirte en nuestra casa, para que comas con nosotros, Señor. Amado Padre Santo, tú que eres el Todopoderoso, Señor. Tú llamas, Señor. Tú estás llamando cada día, Señor. De nosotros depende, Señor, si sabemos escuchar tu palabra, si podemos escuchar ese llamado que tú nos abres, Señor amado. Ilumínanos, Señor, con tu palabra, con tu poder, con tu presencia. Tú que eres el Santo de Israel, el Todopoderoso. Seguimos orando, Padre Santo, por esta pandemia, este fin de esta pandemia. Oramos, mi Dios amado, por tantas personas enfermas de cáncer, por las personas que necesitan de un trabajo, por las mujeres embarazadas, Padre Santo. Oramos por los niños, mi Dios, ayúdalos. Oramos por los jóvenes en las drogas y el alcohol, por las personas que no tienen un techo, no tienen qué comer, Padre bendito. Por las personas que han fallecido el día de hoy, Señor, dale su descanso eterno. Y hasta a las familias derrama esa paz y esa fortaleza, oh bendito Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Queremos seguirte, Señor. Pero a veces hay obstáculos en nuestra vida, Padre Santo. A veces hay piedras, Señor, que no nos dejan avanzar en el camino, Padre. Tú nos llamas, Señor, pero a veces necesito esperar más tiempo, Señor, en mi conversión. A veces ponemos pretextos, Señor, en el camino para no seguirte, Señor. Tú nos tocas a la puerta de nuestro corazón. Bendito seas, Señor. María Santísima, acompáñanos cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, queremos recibir tu bendición y nosotros la recibimos. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, feliz día de inicio de semana, que el Señor les bendiga, los guarde y los protege.